bienvenidos una vez más a su episodio de Estima tu vida con Bioestima. El día de hoy estamos contentos por varias razones, pero antes de contarles las razones, quiero saludar a Andrea Escobedo, con la cual comparto micrófonos en este programa, y pues contenta de tenerla aquí porque creo que ya no nos habíamos visto, Andrea. Rebequita, ahora sí, literal, compartiendo micrófono. Sí, muchachos. Hoy sí nos tocó compartir literalmente el micrófono. Sí, hace mucho que ya no estábamos teniendo este programa, los tenemos muy abandonados, chicos, y eso nos pone un poco tristes, pero bueno, ya estamos aquí de regreso con un tema que creo que es muy cotorro. Y ahí ustedes nos dirán si esa es la palabra correcta, y también conforme vaya el programa, ustedes nos van a ir compartiendo qué es lo que piensan al respecto, porque creo que en este tema puede haber muchísima controversia. Entonces le paso ahora sí el micrófono a Rebequita para que nos presente a este invitadazo que tenemos aquí en medio. Antes de presentárselos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Bioestima Puebla, Bioestima Cuernavaca, y en nuestro canal de YouTube como Estima tu vida. Estima tu vida, siempre ahí lo confundo. Bioestima tu vida. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí les voy a presentar a el invitadazo del día de hoy, que es nada más y nada menos que Gary Bermúdez. Gary Bermúdez es psicólogo y es nuestro psicólogo en nuestro centro de Bioestima Cuernavaca. Así que bueno, ya al finalizar les daremos la información, pero si ustedes están interesados en seguir un acompañamiento psicológico, pónganse en contacto con nosotros, porque Gary sin duda es el psicólogo indicado para que ustedes lo puedan hacer. Así que un fuerte aplauso para Gary, por favor. Primera vez que estás con nosotros, Gary. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Me siento muy feliz, muy agradecido y expectante de lo que viene. Expectante de lo que viene y del tema que tenemos, porque a mí en lo particular este tema me interesa, muchachos. A mí me interesa este tema porque el tema del día de hoy es cómo ligamos en la actualidad. Sí, o sea, sí el ligue de, a ver, tú y yo me gustas, interactuemos, hagamos algo interesante. ¿Cómo ligas en la actualidad? Así que, Gary, este tema está importante y también invitamos a Gary porque cabe mencionar que la edad que tiene Gary y la edad que tiene Andrea y la edad que tengo yo son diferentes edades. Entonces, está muy interesante conocer la opinión desde un jovencito que tiene 24 años, ¿no? A una persona que tiene, ¿cuántos años tiene? No, sin quemar, ¿eh? Suficientes más. Suficientes más, y yo también un poco suficientes más. Entonces, justo queremos conocer como esa perspectiva, así que les parece si empezamos de lleno ya con el tema. Perfecto. Gary, empecemos. Cuéntame, ¿cómo ligas tú en la actualidad? Ok. O sea, siento que los lugares casuales en donde normalmente pues se da el ligue, el coqueteo, pues no sé, de repente en un antro, de repente pueden ser encuentros más casuales, ¿no? Como, no sé, en la universidad, conociendo nuevas personas. Creo que podríamos empezar, Rebequita, como preguntándonos cómo le llaman actualmente al ligue, ¿no? O sea, porque antes, nuestros papás, obviamente no les llamaban, oye, voy a ir a ligar, así me ligué a tu mamá, ¿no? O sea, realmente simplemente la palabra ligue ha ido cambiando y evolucionando. Actualmente, Gary, o sea, ¿se le dice ligue? Oye, voy a ir a ligar. Se les dice como a los ligues casi algo. No sé si lo han escuchado. Sí, los casi sí, algo. Sí. O sea, y por ejemplo, no sé si te acuerdas, Rebequita, que nosotros, o sea, podríamos usar desde las palabras más lindas para llamarle a tu pretendiente, porque así es como se utilizaba antes. Hasta claro que sí, antes nuestros papás le decían, ay, tengo este pretendiente. O sea, y en nuestra época creo que sí, justo la palabra es más ligue, y ahorita es tu casi algo, ¿sabes? O sea, simplemente la palabra ha estado como cambiando con generaciones. Y ahora bien, o sea, sí tenemos en cuenta la universidad, la escuela, creo que son los lugares en donde más frecuentemente se puede conocer a las personas. Pero, Gary, tú ya terminaste la universidad, eres un hombre egresado, que ya no va a la uni. Entonces, ignoremos la universidad. O sea, ¿qué es lo que hacen los chavos de hoy
para poder llegar justo a conocer otras personas. Porque en nuestros casos, en el de Rebeca y el mío, que somos mayores, por ejemplo, nos cuesta un poco de trabajo ir a los antros, ¿no? O sea, porque ya somos las señoras del antro y vamos a ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, creo que como que por ahí puede haber algún temilla. O sea, si consideras que no estás yendo a la universidad, ¿en dónde más puedes conocer? ¿Diferente a su época? ¿Diferente a su...? Sí, en tu época, o sea, tú actualmente. Bueno. Creo que hoy en día podemos utilizar mucho el medio de las redes sociales, o sea, que ha tenido su auge como mucho más actualmente. Pienso que si te gusta alguien, pues lo buscas en redes sociales y le mandas un mensaje, o bueno, ahorita está mucho lo de le das me gusta su historia, sí, y ya eso es como ligar en nuestros tiempos. Tal cual. Surge la idea de este tema porque real es algo que nos hemos preguntado como recientemente, porque antes, ¿no? Andrea y yo, porque somos como muy similares de la edad, tenías la oportunidad como de ir al antro y ligar, o irte al barecito y ligar, o irte al cafecito y ligar. Ahorita en la actualidad, tal cual lo dijo Andrea, o sea, no es como que ella y yo podamos ir al antro y, porque ya no, o sea, nos veríamos ridículas en el antro ligando. Entonces, de hecho, por eso surge como esta idea. Ahora, tú mencionas algo muy interesante que es justo el mundo virtual. De pandemia o antes de pandemia, empezaron a salir muchas aplicaciones de citas, ¿no? O sea, y las famosísimas, Tinder, Bumble, incluso Facebook. Facebook también lanzó como su apartado de Facebook Parejas y empezaba a salir también como esta otra opción para conocer gente. El mundo virtual también tal cual lo estás diciendo, de pronto a lo mejor ves a alguien en el gimnasio o en la escuela o la amiga de un amigo o ya sabes, o sea, los amigos de los amigos y dices, ay, me gusta, buscas en redes y das el famoso like y ahí ya estás dando como el primer paso, ¿cierto? Entonces se podría decir que como en esta época nos podríamos enfocar 100% a lo virtual. ¿Tú crees que sí? O sea, que se iría 100% a lo virtual. Yo creo que mi generación sí. Y generaciones más chicas también. O sea, porque hay personas como introvertidas que a lo mejor la aplicación te evita el primer contacto con esa persona que sea incómodo. Entonces a lo mejor te da más chance de poder pensar qué decirle en un mensaje, que este encuentro en persona que ya te pone como más nervioso y a lo mejor dices algo que no va. Y ahí es cuando podrías pensar que es un galanazo porque justo se toma su tiempo para pensar qué va a decir y ya cuando lo conoces ahí te puedes llevar una gran sorpresa, ¿no? Es que justo eso pasa con el mundo virtual y es algo que a mí me hace mucho ruido, porque si bien existen los pros, que es como tú bien mencionas, Gary, que es como te quitas el nerviosito, ¿no? Y entonces tienes como más tiempo para carburar qué es lo que vas a preguntar o qué es lo que vas a responder o qué es lo que vas a decir, también tiene muchos contras el ligue virtual, ¿no? O sea, claro. Yo creo. Sí, o sea, pienso en personas que no son 100% sinceras y ponen información falsa o incluso un perfil falso, ¿no? O sea, ha llegado a pasar o ha habido casos en donde empieza a conocer a alguien y realmente no es el que aparece en la foto. Eso es como también lo peligroso. Oye, ya lo que nos truje, Chencha. ¿Por qué vamos a andar con frases de antaño, ya que estamos en la actualidad? Gary, ¿hasta qué punto, por ejemplo, nos estás mencionando justo esa, pues yo creo que hasta cierto punto puede ser como divertido el crear ciertos perfiles falsos y convertirte en alguien que no eres, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, te están dando la oportunidad de ser lo que quieres ser, como dicen por ahí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, hablando psicológicamente, esto tiene algún tipo de, como de repercusión o esto psicológicamente cómo afecta? O sea, ¿es normal en cuestión de, o sea, si ahora estamos conociendo a las personas a través de una pantalla, cuando realizamos ya el contacto físico, ¿crees que hay alguna repercusión psicológicamente hablando? ¿O da igual,
el que nos conozcamos por pantalla o nos conozcamos face to face es exactamente lo mismo de lo que se puede generar en una relación. O sea, ¿hay algún tipo de cambio en la forma en la que se están conociendo? O sea, a ver si comprendí tu pregunta. Sí, porque hasta yo me confundí. O sea, la pregunta va más encaminada a que si es lo mismo establecer una relación en virtual que presencial. Sí. Ok. Sí creo que cambia. O sea, como te digo, les explicaba hace un momento, o sea, cuando estás conociendo a alguien a través de lo virtual, te das el tiempo de contestar el mensaje y de razonar el mensaje que en persona, creo. O sea, que te pones más nervioso y dices a lo mejor algo que no querías decir, pero por el momento lo dices. Vaya, no hay un filtro, lo sueltas justo, tal cual es. Uh-huh. Entonces, creo que para mí esa sería una diferencia muy grande de cuando conoces a alguien en persona y en virtual. Es que, repito, yo creo que lo virtual puede tener muchas ventajas, pero también puede tener como muchos contras, ¿no? Yo, por ejemplo, sin quemar, ¿no? Pero en algún momento de la vida llegué a usar una app de citas y yo, por ejemplo, si es que seguirle el ritmo a una app de citas es complicado, o sea, si bien tienes más tiempo como para pensarlo y crear quien tú quieras ser y como esto, también seguirle el ritmo es como muy complicado, porque si bien no estás fuera de, también implica mucho trabajo, ¿sabes? De métete y haz match, y ya hiciste match, y ahora contéstale, y ahora no, es demasiado, es too much. La señora ha hablado, Mari. Sí, 100%. O sea, a mí se me hace muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, como una generación, por ejemplo, tu generación sí lo puede llevar, y no solo con una persona, ¿sabes? O sea, con 10 personas lo puedes llevar, o sea, ¿cómo le haces? Sí, te estás viendo chiquita, o sea, 10 personas son poquitas. Sí. La verdad es que yo no he tenido mucha experiencia en apps de citas. Yo casi nunca me he metido a una app de citas. Sé que es un proceso que te lleva a conocer obviamente a una persona, creo que tienes que darle clic, o sea, del lado derecho para hacer como match con la otra persona, pero como te digo, o sea, yo casi no tengo experiencia en apps de citas, pero pues supongo que el crecer, el que la generación crezca en este auge de las redes sociales y que pues prácticamente tú vayas creciendo con cómo se va desarrollando la app, creo que nos ayuda mucho a entenderla. Y el hecho de que ustedes hayan crecido con métodos diferentes, pues es lo que lo hace difícil, eso yo supongo. Ya nos dijo señora. ¿No? Oiga, doña. Pero sí es real. O sea, es real como cuando, o sea, de pronto, si tú pones a una generación, cuando nosotros recién nos empezaron a enseñar a utilizar computadoras, y entonces para nosotros era como de what, ahorita se lo pones a una generación, a un niño incluso más, y el niño sin problema te puede manejar la computadora. Pasa exactamente lo mismo con las apps de citas o incluso con generar como estas relaciones como face to face. Y platícanos, Rebequita, ¿cómo ligabas tú? ¿O cómo ligas? ¿O cómo ligarías? Pues es que yo creo que, ¿cómo ligaba? O sea, lo que dije, o sea, yo, por ejemplo, mi generación sí era de vas al antro, en la universidad, o saliendo de la universidad que te ibas al barecito, o te ibas al cine, o ibas al cafecito ahí, y ahí veías a alguien, y ahí sí era de te acercabas, y saludabas, y ay, hola, yo soy Rebeca, y ya empezabas esa interacción, ¿sabes? Pero claro, ya te tenías que acercar, o sea, tenía que haber un acercamiento, tanto, olvídate de eso de el hombre tiene que dar el primer paso, o sea, vaya, olvídate de eso. Podría ser él o podría ser yo quien diera el primer paso, pero lo hacías así. Ahorita en la actualidad, o sea, por eso me interesa este tema, porque no ligo. Ahora tú, Andy. No, tampoco. Pues creo que igual que Rebeca, o sea, justo iba a cierto lugar y en ese lugar pues ya echabas el ojo y lo que vieras y decías, pues esto me gusta y así. Y justo, ¿no? O sea, como que buscabas más el ir hacia la persona y demás. Creo que también se utilizaba mucho, que yo creo que esto también lo están utilizando, te quiero presentar a alguien, ¿no?
O sea, y entonces o ibas a una fiesta o salían de a parejas y demás, y entonces te presentaban a alguien y ahí también podías hacer algún tipo de match. O, por ejemplo, yo conocí a mi pareja por Facebook, pero lo mío no fue... fue antes de que existieran todas este tipo de apps de citas, pero justo, ¿no? O sea, él me agregó y entonces empezamos a platicar, resulta que teníamos personas en común, entonces por eso es que yo accedí en aceptarlo y entonces empezamos a platicar y ya entre plática y plática, un día dijimos, bueno, pues hay que salir, salimos y boom, ¿no? O sea, ya el resto es historia. Entonces, o sea, yo no estoy peleada con las redes sociales, yo creo que si bien no las utilicé como las utilizan actualmente, o sea, creo que sí es una buena forma de conocer otras personas. Ahora, también entiendo tu tema, Rebeca, de decir, ay, es que son muchísimas y cómo le voy a estar dando el tiempo y así, pero porque justo creo que nosotros estamos acostumbrados a ir de uno en uno y intentarlo y dar y hacer lo que sea necesario, probar completamente a una persona y si esa persona no funciona nos vamos a la siguiente. Y creo que en la actualidad, Gary, tú me vas a corregir si es necesario, creo que en la actualidad es como, bueno, pues voy a tener varias velitas encendidas, porque así lo decíamos nosotros, no sé si lo digan así actualmente, vamos a tener varias velitas encendidas para que ver cuál pega, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ver un poco con la diferencia en que a Rebeca le cueste trabajo y a las nuevas generaciones no. ¿Tú cómo ligas, Gary? Platícanos. Gary, yo tampoco ligo. No, la verdad es que yo ligo muy poco. O sea, sí he ido de antro y se acercan las chavas. Se acercan porque yo no me acerco, ellas vienen a mí. No, normalmente sí, son más ellas. Vas a ver, entonces, es que eso también es muy interesante. O sea, podríamos decir entonces que una mujer puede llegar a ser como más aventada que un chico. Depende, o sea, no generalizamos, pero pasa, ¿no? Y también que ya no es tan tachado como antes, porque antes también era muy tachado, si te vas a la época de nuestros papás, antes también podría ser como muy tachado el que la mujer se acercara como tal, ahora cero, o sea, pasa de manera normal y natural, ¿cierto? Sí, o sea, yo por ejemplo, o sea, de repente veo una chava en el antro, la buscas en redes sociales, sobre todo Instagram. Vuelves a la app virtual. que más uso es Instagram. Pero ¿sabes qué? Lo que más me impresiona es que, o sea, la vio una vez y ya la encontró en redes sociales. O sea, ¿cómo le hacen? O sea, FBI aquí. Normalmente si tenemos amigos en común, pues Claro. esa es como la Aparte, ten en La cuenta clásica. también algo, Andrea, y que yo creo que por eso no le hace tanto clic a Andrea, es que Cuernavaca es muy pequeño, ¿ok? Gary y yo somos de Cuernavaca, Andrea es de Puebla. Correcto, entonces te encuentras a todo el mundo en todos lados, o sea, nunca va a faltar el que quien sea como el eslabón y te conecte ahí, ¿no? A mí algo que me sorprende de lo que está diciendo Gary es que regresamos otra vez a lo virtual, o sea, la viste en el antro, se te lanzó, se te llegó y te dijo, ay, oye, tú bailamos y yo acá, ya sabes, Bailamos. ¡Mi vaina! o bueno, whatever, lo que sea, y vuelves a lo virtual. Entonces la buscas en redes y ya entablas una conversación y ya ahí sigue el proceso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, digamos que la forma número 1 para ligar en la actualidad sería virtualmente. Virtual, a través de redes sociales. ¿Y a ti te gusta en lo particular, Gary? O sea, ¿qué opinas el hecho de ligar virtualmente? O sea, dices, sí, sí estoy de acuerdo o no, no estoy tan de acuerdo por esto. A mí me gusta porque Ok. siento que sí es como una herramienta que te ayuda a conocer a otras personas. A veces me desespera Okay. porque justo como no estamos, o sea, por ejemplo, depende del interés, ¿no? de cada persona, pero a mí de repente me interesa mucho estar hablando con una chava. El hecho de que no te conteste tan rápido como tú a lo mejor a veces estás contestando, me desespera porque a veces siento no tiene tanto interés como yo. Se puede prestar a muchas interpretaciones, pero sí me gusta. Okay. ¿Tú lo utilizarías, digo, sabemos que tienes pareja, pero supongamos que si tuvieras como el hecho de, voy a ligar, ¿te gustaría hacerlo de manera virtual, como actualmente se está llevando? ¿O tendrías un pareja? Digo, tal vez mi opinión
tiene mucho que ver que justo, o sea, tengo pareja, entonces no es algo que, o sea, creo que es más fantasiosa mi respuesta, ¿no? Entonces, creo que sí, me parecía interesante. O sea, de por sí a mí siempre me ha gustado como todo ese jugueteo, porque creo que hay muchas personas que les gusta mucho ese jugueteo, ese estira y afloja en conocer personas, en decir, oye, ¿qué onda? Salimos y demás. De hecho, justo dentro de mis grupos de amigas, unas de ellas, o sea, sí de repente es como de, ay, sí se antoja, ¿no? Independientemente de que tengan pareja. Ahí ya entra como el tema de fidelidad y demás. Pero, o sea, sí ese juego sí puede ser literalmente un juego que puede ser divertido para ciertas personas. Entonces, si en la actualidad esa es la manera en la que se liga, pues sí, pues hay que estar en onda, amiga. Dijo la señora. Ok, pues entonces regresamos a que lo virtual es como lo más de moda. Fíjate que a mí mi psicólogo, el terapeuta con el que yo llevo mi proceso terapéutico, por lo regular es como de mi generación, y entonces él siempre es como en el sentido de tienes que ir a lugares específicos, ¿no? Y entonces en el gimnasio, en el súper, por ejemplo, me daban así de vete a comer un día o a cenar un día en la barra de X restaurante, te arreglas, te produces, no sé qué, y vas a ligar. Y yo era como de, al gimnasio no vas a ligar, o sea, o al súper no vas a ligar, ¿no? En mi ideología, o sea, en mi cabeza, pero él me decía, no, o sea, realmente incluso hay estudios, me compartió uno, me decía, hay estudios científicos que demuestran que los jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche ligas porque ligas, y yo, o sea, ¿no? Y entonces son cosas que dices, bueno, podríamos probarlas. Justo no sé si te acuerdas que apenas tuvimos esta conversación con otras personas y nos contaron que hay ciertos lugares y ciertas como actividades que hacen. Nos contaron que en Ciudad de México hay esto, no sabemos si en alguna otra parte de la República, pero seguramente sí, que hacen, Rebequita está súper apuesta, entonces si alguien sabe de alguno en Cuernavaca, por favor mándenos un mensaje para que pueda ir Rebeca, pero justo son eventos en donde se hace como o un tour, o van a un restaurante, o van a ver una obra, o sea, hacen algo, y las únicas personas que pueden ir y comprar el boleto para entrar como ese evento que se está generando son personas solteras. Entonces varios solteros van a ver la obra, ¿no? Y entonces después de la obra van a cenar, y ahí es donde puede conocer a otras personas que están solteras, justo por el tema de lo que estamos hablando. O sea, al final de cuentas nos está costando un poco a las generaciones de antes el conocer otras personas y saber que pues está soltero, porque eso también es otro tema, porque al final de cuentas también la edad en la que nosotras estamos, por lo general la mayoría de las personas ya tienen pareja, entonces pues también eso lo dificulta un poquito más. ¿Tú habías escuchado de este tipo de actividades, Gary? No, de hacer tour y con personas solteras, no había escuchado nada. Está súper interesante, y de hecho sería una muy buena idea para hacerlo aquí, porque justo es eso, o sea, hacen el tour o la cena o la fiesta, ¿no? Que son puras personas solteras y que pues ahí conoces y socializas y demás. Antes de que se me olvide, Gary, me surgió una pregunta que hay personas, por ejemplo, yo soy una de esas personas que yo me encatalogo y yo me pongo la etiqueta de es que yo no soy buena ligando. O sea, yo considero que yo como persona en la actualidad no soy buena ligando. La pregunta aquí va, ya yéndonos como al lado de la psicología. En un nivel estrictamente psicológico, ¿hay formas o hay maneras de trabajar eso? El que yo te diga, yo no soy buena ligando. Supongo que tiene que ver como a lo mejor con la seguridad o no sé, otras cosas, tú me lo dirás. Pero hay como formas de trabajar eso, porque ese también puede ser un factor como para no tener ese, pues ahora sí que como que ese incentivo de ir y ligar. Sí, ahora que mencionas esto de yo no sé cómo ligar, hay que ver de dónde viene, ¿no? O sea, si es parte de tu personalidad y tú eres como introvertida y te cuesta trabajo como, pues a lo mejor socializar o conocer gente nueva, pues no hay nada que trabajar porque es parte de tu personalidad, no hay nada de malo con ser introvertido. Uh-huh. Y a lo mejor tú encuentras otras formas, ¿no? De ahora sí que de ligar, no necesariamente tienes que
tú empezar una conversación con una persona, si es lo que te causa como ansiedad o Incluso no solo para ligar, creo que le diste a un punto como muy bueno, el de simplemente el socializar con otras personas, ¿no? O sea, y ya eso te lleva como al siguiente paso. ¿Quieres decir algo? Sí, ¿hasta qué punto, o sea, ya, digo, tal vez estoy cambiando un poquito el tema, pero ¿hasta qué punto tiene que ver justo por un lado, el no me gusta ligar o no sé cómo ligar o lo que acaba de mencionar Rebeca, versus el ser una persona social? Porque, por ejemplo, para mí, Rebeca se me hace una mujer súper social, o sea, yo no soy social, ella sí, ¿no? Y a ella le cuesta trabajo ligar. O sea, ella dice, bueno, no es que le cueste, ella dice que no sabe, ¿no? Pero, o sea, ¿hay alguna conexión? O sea, si hay una relación entre el ser una persona social y el creer que no eres bueno ligando, o sea, no tiene lógica y Rebequita te estás engañando. Yo sí creo que hay una conexión entre socializar y saber ligar, porque finalmente estás conociendo a una persona. El acercamiento con una persona tiene que ver con la socialización. ¿Qué te causa internamente? A lo mejor es ansiedad social, pienso, ¿no? Me está Contenido terapéutico. Me está dando mucha ansiedad lo que estás diciendo, Gaby, porque creo que le acabas de dar al clavo de lo que se tiene que trabajar en terapia al respecto. Sí, porque la verdad nunca lo había visto desde esa perspectiva. O sea, ahorita tal cual lo explicaste, jamás lo había visto desde esa perspectiva hasta ahorita que lo dijiste y mira, me está dando ansiedad porque creo que tengo que agendar una cita con mi psicólogo. Justo, creo que, le estás dando al clavo. Entonces, vaya, personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y de vernos. Si ustedes están justo en ese proceso de querer aprender a ligar o tener una pareja o un pretendiente o un casi algo o lo que ustedes quieran y sienten que ustedes no son buenos, que eso no es para ustedes y demás, sería bueno que justo acudieran con un experto para que veamos cuál es la raíz de este tema. Si este tema tiene que ver con que tú eres una persona así, tú eres una persona introvertida y está súper bien. Hay que buscar entonces otras formas de poder lograr este objetivo que tú tienes. O bien, si tú eres una persona social, pero este tema específicamente es el que te está costando trabajo, pues entonces hay que trabajarlo, porque significa que hay algo ahí escondidillo que se necesita trabajar para que toda la basura que tenemos en la cabeza, las telarañas que tenemos sobre este tema en específico, se vayan y podamos justamente llegar a ese objetivo que tienes de ligar casi algo o lo que gusten. Entonces, o sea, digo, al principio sí mucho jijiji, jajaja, pero ahora lo estamos como viendo ya desde un punto de vista más de por qué Gary es el que está explicando este tema, ¿no? Porque el psicólogo de bioestima es quien está tomando este tema que podríamos decir, esto es para echar chisme con las amigas. No, o sea, al final de cuentas sí está teniendo también, pero al final de cuentas está teniendo como un trasfondo más allá, ¿no? Y justo el hecho también, o sea, ya si nos ponemos un poquito más reflexivos, el hecho de que las personas en la actualidad también estén viendo todo a través de una pantalla, y justo lo que dice Gary, ¿no? O sea, muchas veces lo hacemos como con la finalidad de tener más tiempo para pensar la respuesta. Ok, entonces ahí también hay algún temilla de decir, ¿por qué? O sea, hay que tener esa seguridad porque si te va a querer como eres. No te va a querer después de 5 minutos de haber pensado qué es lo que vas a decir, ¿no? Entonces yo creo que todo esto sí son como temas en donde podemos empezar a escarbarle un poquito más. Y creo que también tiene que ver mucho con la seguridad. Si eres una persona segura, pues entonces vas a contestar lo que sientes en ese momento y no vas a estar esperando híjole, si le contesto otra cosa, va a pensar otra cosa y entonces dejas de ser realmente tú quien eres y quien está enamorando a la otra persona. Entonces, creo que ahí hay un temilla en donde sí podríamos escarbar muchísimo y justo tiene que ver con psicología. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, y eso me llevaría ya como para ir cerrando el tema, Gary. ¿Qué le dirías tú
a una persona que justo se acerca contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo no soy buena para ligar, como que no. ¿Unos tragos o qué? Una joven, o sea, para superar este trauma que me acabas de generar, Gary, gracias. Ay, no se trataba de eso. No se trataba de que vayas a terapia, Rebeca, al contenido terapéutico que te estoy revelando. Te voy a pasar el número de mi psicólogo para que hables con él. Porque algo aquí, mira, me hizo cortocircuito. No, ya, en serio, regresando y para cerrarlo. ¿Qué le dirías justo a una persona que a lo mejor no se está viendo y que justo se está sintiendo identificada con esto de yo no, o sea, yo tampoco siento que sea buena ni de forma virtual, ni de forma de ir a algún lugar, ni de nada? ¿Cómo qué consejo o recomendación darías tú al respecto? Bueno, hay que trabajar ciertas cosas como dices tú, Andrea. Por ejemplo, si siente que no es buena socializando con ninguna persona, ni al generar un vínculo con otra persona, pues hay que checar cómo estamos de autoestima, ¿no? Porque a veces justo tener una baja autoestima es la que no nos permite poder establecer una relación con otra persona por esta idea de que a lo mejor no soy suficiente o no sé, o sea, inseguridades que a veces vamos teniendo en otras relaciones, otras que van creando también otras personas, porque otras personas también nos generan inseguridades, y entonces de esta forma nos es poco posible poder entablar pues una conversación con otra persona, una relación. Perdón, Gary, te quiero interrumpir porque creo que justo le diste a un tema que también puede ser muy relevante. Si eres una persona que en relaciones pasadas no la pasó tan bien, no generalicemos. O sea, no todas las personas somos iguales. O sea, si tú hoy tuviste una mala experiencia amorosa, no significa que la siguiente tiene que ser la misma. Y también tengamos en cuenta que como eso nos puede dañar a nosotros como personas, nuestra autoestima, la forma en la que pensamos, en la que actuamos y demás, también nos puede dañar en el tema de querer dar otra oportunidad, ¿no? Y a lo mejor no es que seas mala ligando o a lo mejor no es que no te guste, sino que simplemente tuviste una mala experiencia y esto está generando que tú te sientas incómodo al buscar otra opción, ¿no? Entonces, justo creo que le acabas de dar a un tema que es súper, súper, súper importante. Entonces, si tú acabas de pasar por una relación no tan padre, ayúdanos a que cambies ese chip. O sea, ayúdate a cambiar ese chip. ¿Y cómo lo puedes hacer? Yendo a terapia, yendo con un experto. Gary es una persona que puede atenderte en línea. Estés donde estés, él te puede atender en línea sin ningún problema, de forma virtual, justo como lo acaba de decir Rebeca, de forma virtual, y pueden ir trabajando todo este tipo de temas porque al final de cuentas no es justo para ti. No es justo para ti porque te puedes estar privando de cosas maravillosas, porque el tener una relación, si bien puede ser algo muy, muy triste, feo, que no sea tan padre como podría serlo, también puede ser lo mejor que te puede pasar en tu vida. Entonces, date la oportunidad, independientemente de ligar o de no ligar, date la oportunidad de sanarte tú, para que ya después tú decidas si te gusta o no ligar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Gary, te agradezco muchísimo porque creo que independientemente, si bien empezamos el tema de ¿y cómo ligas en la actualidad? Y así tomando una nota de Gary, liga a través de ver, para que así lo hagamos, o sea, como que independientemente de eso del chacoteo y la risa y jajaja, yo sinceramente con lo que me quedo de este programa es justo que independientemente de la brecha generacional y de cómo lo hacían nuestros papás, cómo lo hacía la generación de Andrea y mía y cómo lo hace ahora la generación de Gary, creo que el hecho de ligar o no ligar, creo que dentro de ti como persona algo está pasando en simplemente el poder socializar con alguien más, por la razón que sea, ya sea porque me gustas, porque quiero compartir en pareja o simplemente porque quiero hacer amigos o porque quiero establecer vínculos y demás. Creo que internamente algo puede estar pasando y como poder resolver eso que internamente esté pasando es muy bueno, y como siempre lo decimos aquí, qué mejor que de la mano de especialistas y no uno solito que ahí luego va por la vida embarrándola más. Mejor hacerlo de la mano con especialistas y poder ir viendo como esos detallitos. Mil gracias, Gary.
¿Cómo se comunican con Gary? Si ustedes quieren tener su acompañamiento psicológico con Gary, nos pueden llamar al 777-223-2304 para generar ya sea su consulta de manera presencial o de manera virtual. Si es que no se encuentran en Cuernavaca y se encuentran en cualquier otra parte de la República, lo pueden hacer también de manera virtual porque volvemos, todo es virtual ya. Hasta de otros países. Exacto, está de otros países. Entonces, ahí es en donde pueden encontrar a Gary, 777-223-2304. Gary, mil gracias. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Que hay que normalizar, cuidar su salud mental. Me despido con eso, con no estigmatizar la salud mental como algo para locos. Y pues bueno, que inicien ya su proceso terapéutico. Y que aparte es tan importante como en estas cosas de que uno se cuestiona de ¿y cómo ligo en la actualidad? Por eso es importante precisamente. Muchísimas gracias, Gary. Andrea, un gustazo. Porque justo nos podemos ir desde los temas más banales hasta los más complejos y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Biostima, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, o donde quieran, ahí nos encuentran. Y recuerden que si este capítulo les gustó y lo quieren compartir con otra persona que a lo mejor está en ese proceso de ligar, lo único que tienen que hacer es ir a nuestro canal de YouTube y darle en el buscador Biostima tu vida y con eso encuentran este hermoso episodio para que se lo compartan a quienes ustedes quieran. Y si se perdieron alguno de los anteriores, es un muy buen lugar para que los vean. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.